yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Amén. Algo bastante interesante, ¿no? Jesús acaba de resucitar y ya él había avisado, él había dicho mucho tiempo antes a sus discípulos, vez tras vez, es necesario que pase esto, pero también dice, hay una promesa, ya hay una palabra que fue dada, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, también es necesario que el Hijo del Hombre esté, pero al tercer día va a resucitar. Vez tras vez Jesús enseñó, advirtió, les avisó. Pero los discípulos, no sé si tomaban como alegórico, como una parábola, pero no, Jesús le estaba hablando claramente. Y muchas veces yo me pongo a pensar y digo, yo creo que nosotros pensamos, ¿no? Jesús murió y él dijo que al tercer día iba a resucitar, así que vamos a prepararnos, vamos a preparar una gran fiesta, vamos a preparar para recibirle, porque Jesús dijo que va a resucitar, así que vamos a estar expectantes. ¿Pasó eso? No. Ya la mayoría de los discípulos, cuando le vieron a Jesús, que lo agarraron y lo llevaban, y más todavía cuando le sentenciaron, todos corrieron, excepto Pedro, que quedó ahí para negarle 3 veces. La mayoría de los discípulos desaparecieron, excepto Juan, que estaba con María frente a la cruz. Tal vez nosotros pensaríamos que ellos hubieran preparado un gran recibimiento, porque ya la palabra les fue dada. Jesús les avisó, yo voy a resucitar al tercer día. Pero el versículo que leemos nos muestra todo lo contrario. Dice que Jesús resucita, ¿no es cierto?, ese domingo de mañana y de noche. Los discípulos están reunidos porque María Magdalena y varias de las mujeres se van a avisarle. Le encontramos a Jesús, nos habló y nos dijo estas cosas. Si leen los otros evangelios van a mirar, vamos a ver mucho más todavía. Pero ya había avisado, le vimos, le encontramos a Jesús, resucitó. Pero aún así los discípulos no entendían, no comprendían. Claro que más adelante dice que su entendimiento todavía estaba cerrado. Y llega la noche y ellos no están preparando una cena para recibir o esperar al Señor. Dice que ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Sabemos que el miedo encierra. Cuando vos tenés miedo, lo primero que buscar un lugar donde encerrarte, ¿no es cierto? Esconderte. Y nos hace pensar más o menos casi igualito en el tiempo de Génesis capítulo 2, capítulo 3, cuando Adán y Eva son engañados. Y dice que desobedecen y pecan. Y la primera actitud que tuvieron, ¿cuál es? Vamos a escondernos. Y cuando el Señor viene para hablarles, ellos están escondidos, con miedo. Y Dios les dice, ¿qué hacen acá? Y ellos dicen, escuchamos tu voz, tuvimos miedo y nos escondimos. Miles de años más adelante, la misma situación. Jesús ya resucitó, Él está vivo. Debería ser tiempo de celebración, tiempo de fiesta, tiempo de regocijo, tiempo de celebrar la victoria de Jesús. ¿Pero cómo están ellos? Encerrados, escondidos. Y me hizo pensar esto también por la iglesia del Señor en este tiempo. Nosotros no somos llamados hijos de Dios, es cierto. Pero dice la palabra que somos también discípulos, ¿no es cierto?
No vamos a mirar siempre, no vamos a mirar al resto, no vamos a mirar a los demás, vamos a mirar cada uno nuestra propia vida. ¿Estamos un poquitito diferentes a estos discípulos? No digo que estamos encerrados por miedo, hablamos que estamos con libertad en Paraguay, gracias a Dios, podemos orar, podemos cantar, podemos reunirnos, pero hablando de nuestra vida personal, nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Dios. Ya nosotros sabemos, creemos que Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Creemos? Estamos seguros que Jesús resucitó, sino para qué nos reunimos entonces. Pero ¿será que la actitud que tenemos hoy es diferente a los discípulos? Yo sé que no estamos cerrados, no es que tengo miedo a salir, salimos, nos paseamos, creo que muchas cosas suceden, ¿no? Pero hablando de lo que realmente tendríamos que hacer, por eso digo que más o menos lo que nos dijo recién Edelmira, lo que también vio Lilian. La iglesia estamos más hacia adentro que hacia afuera. Estamos más encerrados, vamos a decir en nuestro propio yo. Estamos encerrados nosotros, enfocados en nosotros, pensando en nosotros. Y no sé si ese miedo a hablar, a testificar, a decir que Jesús resucitó. Cuando las mujeres le avisan a los discípulos, ni ellos creyeron. Y viene y la mujer le dice, sí, nosotros le vimos, Jesús resucitó, no estamos en la tumba. Nosotros pensaríamos, los discípulos hubieran corrido por toda la ciudad, se hubieran ido por todas las calles gritando, Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Pero dónde están? Encerrados, con miedo. Sabemos que el miedo te encierra, el miedo te paraliza, el miedo te moviliza, te deja inmóvil. Cuando nosotros deberíamos estar celebrando, cuando deberíamos estar anunciando, cuando deberíamos estar saltando, por así decirlo, vibrando que Jesús resucitó. Pero estamos casi igualitos que los discípulos, todavía encerrados, celebrando nosotros, recordando tal vez nosotros. Y dice, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Si vos y yo fuéramos Jesús, ¿qué serían nuestras palabras en ese momento? Nosotros le retaríamos, no sé qué cosa diríamos, no puede ser. Cobardes, miedosos, ¿qué hacen encerrado? Yo resucité, ¿qué hacen acá? ¿El que les dice? Paz. ¿El miedo te da paz? No. Lo único que te da paz, te da gozo, es realmente entender esto. Con todo ese amor, no sé, con toda esa gracia, con toda esa misericordia que solamente el Señor puede tener, Él entra donde Él está, donde ellos están. ¿Y qué le dice? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué es lo que le mostró Jesús? Muchas veces nosotros decimos, aún hasta el día de hoy la gente busca gran revelación y gracias a Dios por las visiones, por las revelaciones, gracias a Dios por todo lo que Dios pueda mostrarte, Dios pueda hablarte. Pero yo muchas veces pienso, aunque Dios tal vez nos llevara al tercer cielo y nos volviera a mostrar todas las cosas, si nuestro corazón no cambia, si nuestra actitud no cambia, no nos sirve.
Como una vez dije, nosotros queremos ver a ese Cristo de gloria y compartir esa gloria y que se nos revele esa gloria. Pero para que eso sea revelado en nuestras vidas, si no tenemos la revelación más importante, que es la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, ¿cómo entonces vamos a entender a un Cristo de gloria? Alguien que viene con poder y gloria para llevar a su iglesia gloriosa. Jesús no le muestra, diríamos, cosas, no digo que no sea importante, no lo digo de esa manera. ¿Qué esperaría que Jesús te muestre? ¿Qué es lo que va a hacer que tu vida y mi vida realmente tenga sentido, tenga propósito y que realmente nos motive? ¿Una simple herida? ¿Una simple cicatriz? ¿Qué querés ver de Jesús? Queremos ver su poder, queremos ver su gloria, queremos ver la manifestación de todo eso, y está bien, es parte del Evangelio y creemos. Cuando Jesús entra y le encuentra, no es criatura, no son mujeres, de cierta manera. ¿Quiénes son? Los discípulos que caminaron con él, que comieron con él, durmieron con él. Más de 3 años estuvieron con él viendo todo eso. Ahora encerrados, con miedo. Por eso muchas veces decimos, tiene que haber una experiencia personal en cada uno de nosotros. No es por lo que vemos, vos y yo podemos ver milagros todos los días, que Dios lo hace con nosotros. Pero poco y nada va a cambiar nuestras vidas si no hay una revelación interna de quién es Jesús. El mundo quiere ver tal vez un Jesús lleno de pompa y lo van a ver un día. Porque cuando Él venga con su corona de gloria, cuando Él venga con su ejército de gloria, lo van a ver. Pero la revelación principal que hoy cada cristiano necesitamos tener, ¿qué Jesús estás viendo? Jesús entra y ¿qué les muestra? Las manos y el costado. Era el testimonio de los clavos, de la lanza que traspasó su costado. Y ellos se regocijaron. Como decimos hoy, ¿qué es lo que más le falta a los cristianos? ¿Qué es lo que más le falta a los hijos de Dios? Cuando encontramos hijos de Dios depresivos, y yo no digo, el Señor reprende al diablo como dice algunos, ¿verdad? Que no viene a veces, ¿verdad? Te quiere deprimir, te quiere entristecer, te quiere encerrar, te quiere bajonear. Sí, Él viene siempre de la misma manera. Pero también gracias damos a Dios que Jesús siempre se hace presente. Él siempre se hace presente. ¿Y Él qué te quiere mostrar? El testimonio de su victoria en la cruz del Calvario. El testimonio de lo que le costó tu salvación, mi salvación, tu redención. Lo que le costó sacarnos de la esclavitud del pecado. Le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. ¿Por qué los cristianos hoy casi no tienen gozo? La mayoría, a veces con tristeza, porque lamentablemente el evangelio que hoy se enseña es un evangelio centrado en lo terrenal y no en lo celestial. Centrado en las cosas de este mundo y poco en lo que es eterno. La mayoría del enfoque de las prédicas, de las doctrinas, está enfocado más en lo terrenal que en lo celestial, que en lo divino. Y como siempre digo, creemos, vamos a vivir
queremos vivir, y el tiempo que Dios nos dé sobre esta vida, sobre esta tierra, espero que sea un tiempo de bendición, de victoria, que Dios supla, que Dios provea, que veas también el poder y los resultados de la resurrección en cada área de nuestras vidas. Pero que nunca sea solamente el enfoque en lo terrenal, porque gran parte del evangelio de hoy está en las cosas del mundo, en el bienestar. La gran mayoría del cristianismo quiere un bienestar terrenal, y entonces perdemos el enfoque principal. ¿Quién es Jesús? A Él le queremos conocer. ¿Qué revelación tenemos de Jesús? ¿Qué revelación tenemos de la obra de la cruz? ¿Qué Jesús queremos ver? Para que un día le veamos cuando venga con su corona, con su ejército, cuando venga realmente a manifestar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que nos va a volver a encontrar así encerrado como sus discípulos? Sin testificar, sin hablar, sin anunciar, sin tener una identidad de quién es nuestro Señor. Por eso dije, el Señor ha confirmado, ¿no es cierto?, por lo que ya mostró. Pero también gracias a Dios por su fidelidad y misericordia, que Él pueda revelarse a nuestras vidas. ¿Qué quieres ver de Jesús? Un día veremos al Rey de Reyes coronado de majestad, de gloria, de poder. Pero la revelación que hoy necesitamos para nuestras vidas, ¿cuál es? ¿Será que una simple huellas, cicatrices de clavos en las manos y los costados serán suficientes para cambiar nuestra visión, nuestro entendimiento y hacernos comprender quién es Él? Y después de eso, dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué cosa? Paz a vosotros. No hace falta decir que qué es lo que más el mundo busca hoy. Paz, ¿verdad? ¿Qué es lo que más tiene hoy? Guerra. Porque la buscan sin Dios. Bueno, y vos y yo, si buscamos paz sin el Señor, tampoco lo vamos a encontrar. Y la paz no es dormir todo el día. Solíamos cantar antes, hace mucho no cantábamos, ¿no es cierto? ¿Puedes tener? ¿Sí? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Cómo da gusto cantar? Pero da gusto vivir. ¿Eh? El único que, al menos yo conozco y que tiene relato bíblico de que mientras el barco se hundía y los discípulos gritaban desesperados, ¿cómo estaba Jesús? Durmiendo. Pero no dormía por dormilón, no dormía por perezoso. Y se levanta y le dice al viento y al agua y al mar y a todo, quédense quietos. En el instante. Ese sigue siendo nuestro Dios. ¿Qué te viene a ofrecer? Paz a vosotros. ¿Necesitas esa paz? Amén. Amén. Paz a vosotros. Y el apóstol Pablo, la mayoría de su saludo, ¿qué es? Paz, gracia y paz. Es que el mundo te está empujando, el mundo nos está empujando y quiere que vivamos a su ritmo. El mundo, el sistema del mundo hoy te empuja.
y te va a arrastrar si te descuidas. Porque nos levantamos y nos acostamos llenos de quebranto, de preocupación, de cosas que estamos queriendo, que estamos esperando, que estamos necesitando, y bueno, y no tenemos paz. Yo no digo que muchas veces va a venir y a veces vas a suspirar y a veces vas a estar quebrantado, vas a estar preocupado. Yo creo que no tenemos todavía, por así decirlo, el nivel de Jesús. Pero espero que un día tengamos. Él no se preocupaba. ¿Y mañana qué vamos a comer? ¿Y qué vestir? ¿Y será que no, él todos los días igual? Porque Dios no cambia. Y si vos y yo entendiéramos por lo menos una pequeña parte de todo esto, ¿qué paz tendríamos? No está en tus manos el resolver las cosas. No está en tu capacidad, está en Dios, está en Él, en que Él pueda revelarse, en que Él pueda manifestarse y que vos y yo podamos conocer quién es Él, quién es el que nos está diciendo paz a vosotros, el único que puede dar. No hay cápsula, no hay pastilla, no hay meditación, no hay yoga, no hay nada que te pueda dar esa paz. ¿Dónde hay paz? Ahí está el Espíritu del Señor. ¿Dónde hay paz? Por eso Él cuando envió a sus discípulos le dice, cuando lleguen a la casa de alguien, díganle paz. Y si hay paz en esa casa, está. Pero si no hay, esa paz va a volver a vosotros. Hoy buscamos tantas cosas, hoy anhelamos tantas cosas, que no estoy ni demonizando ni estoy diciendo que está mal. Todo lo que vos anheles, todo lo que, y si son cosas necesarias, está bien, no hay problema. El problema es cuando nos quita la paz. Ahí sí. Y Jesús entra no con un mensaje, no con una revelación tan grande, tan profunda. Él simplemente le dice 2 veces. ¿Por qué? Porque encuentra un grupo de sus discípulos encerrados, con miedo, con temor. No querían salir afuera. Paz a vosotros. Y Jesús dice, yo le doy paz, pero no como el mundo la da. Sin Dios, sin comunión, no hay paz. Siempre hay quebranto, hay aflicción, hay preocupación. Esa paz no es solamente, como digo, estar sentado todo el día, no. Aún viendo todo ese mover, aún viendo todas esas cosas, que la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, gobierne vuestros corazones. Que no te gobierne la preocupación, el quebranto, la aflicción, que no te gobierne, que la paz de Dios gobierne tu vida. ¿Que atravesamos? Claro que sí. ¿Que pasamos? Claro que sí, no hay problema, vamos a estar. Hay momentos donde suspiramos, donde lloramos, donde nos quebrantamos, donde nos preocupamos, no hay problema, está bien, es parte del proceso, del caminar con Dios. Paz a vosotros. Y a eso le agrega, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estas son palabras que casi nunca se predica, que casi nunca se dice. Porque queremos seguir encerrados como los discípulos. Queremos estar ahí. Y Jesús vino junto a ellos. Pero no creo que todo el tiempo Jesús iba a venir. Él le dice, yo vengo, ¿pero para qué? Para que ustedes se vayan. Así como el Padre me envió a mí, yo también os envío. ¿A dónde? Nosotros todos los hijos de Dios tenemos una misión, tenemos una comisión. Pero el enemigo todavía quiere que estemos siempre encerrados.
Encerrado en el sentido de que nos conformamos con el culto, con la reunión, nos conformamos con esto. Yo os envío. Y a eso agrega algo más. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Después que le dijo, así como el Padre me envió a mí, yo también les envío a ustedes. Y siempre hemos dicho, y yo creo que todos sabemos, es imposible cumplir a cabalidad lo que Dios nos pide sin el Espíritu Santo. No hay caso, no hay estrategia que funcione por mucho tiempo, no hay estrategia que podamos mantener por mucho tiempo sin el Espíritu Santo. Y entonces cuando Él dice, yo les envío, y Él dice, sopló, y les dijo, recibid. ¿Recibieron el Espíritu en ese momento? No, porque era una señal, era una palabra para ellos. En el día de Pentecostés, ¿qué sopló en Pentecostés? Un viento recio. Y ese soplo nos hace recordar una vez más en Génesis, cuando Dios crea a Adán, ¿qué sopló? Aliento de vida. Le dio vida a Adán. Ahora Jesús resucita y Él sopla para dar vida a la iglesia. Porque el pecado mató, la desobediencia mató. Entonces el aliento de vida que Jesús sopla es a través del Espíritu Santo, porque el único que puede dar vida es Él. Y la iglesia va a seguir dormida, la iglesia va a seguir muerta si no hay el soplo del Espíritu. Por eso otra vez más o menos parecido, como decía Elmira, tiene que haber hambre, tiene que haber deseo. Tenemos que pedirle a Dios que vuelva a soplar ese viento sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, para que dé vida. Él les envía, pero le dice, voy a soplar para que reciban el Espíritu Santo. Y otra vez vuelvo a decir, el enfoque lamentablemente hoy de la mayoría de los cristianos es tan superficial, es tan material, es tan mundanal, que solamente mientras todo parece que está bien acá, entonces está bien. Y nos olvidamos de lo más importante. El Espíritu Santo no vino para que hoy seamos millonarios, vino para que seamos testigos del poder de Dios, testigos del Evangelio, testigos de la resurrección, testigos de que Él está vivo, testigos de que la señal de su mano y su costado es tu salvación y es mi salvación. Nosotros queremos hablar de cualquier cosa y está bien. Hay palabras para todo y para cada ocasión. Hay palabras para cada necesidad. Pero si nuestro mensaje solamente nos enfocamos en lo motivacional, todos los días tenemos que estar en eso. ¿Ustedes creen que los discípulos, que el apóstol Pablo necesitaban motivación? La motivación más importante que necesitamos es el soplo nuevamente de su Espíritu sobre nuestras vidas. Ese soplo que le dio vida a la iglesia, ese soplo que le dio, que le levantó, que le resucitó, es el mismo soplo que hasta el día de hoy la iglesia necesita. No hay otra cosa. Yo les envío, recibid el Espíritu Santo. Y ahí el versículo 23, un versículo bastante controversial para mucha gente, que ciertas iglesias se apropiaron. Entonces ellos pueden perdonar, y si te perdona con tantas cosas, con tanto esto, con tanto lo otro, ya está. Y cuando Dios dijo, y Jesús dijo, el único que puede perdonar pecados es Dios, el único. Y si Él no te perdona, no importa lo que haga, ni lo que hagamos, ni lo que recemos, ni lo que proclamemos, solamente el perdón está por medio de la sangre de Jesús.
Pero de cierta manera, ¿por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué Jesús le habló de esta manera a sus discípulos? Primero les confirma, miren, soy yo, no es otro que vino, no es que ese que estaba en la cruz está en la tumba todavía, es el mismo. Porque si no quedaban las huellas de la cruz, iban a decir, no, ese es otro. Porque el que estaba crucificado en la cruz, nosotros vimos, le clavamos los pies, las manos, los costados. Pero por eso Él dejó la señal de la cruz en su cuerpo, para que nadie dude que el mismo que estuvo en la cruz, estuvo en la tumba, y es el mismo que está en el cielo, y es el mismo que va a volver. No hay otro, es el mismo y será siempre el mismo. Un testimonio indiscutible, innegable. Nosotros hablamos muchas veces de gloria y hablamos de esto, pero pocas veces hablamos de lo que costó nuestra redención, nuestra salvación. Y después le habla y le dice, yo les envío, reciban el Espíritu Santo. Y deja una responsabilidad. Esto no es un privilegio, es una responsabilidad que Dios dejó para cada uno de nosotros. ¿Qué dice? A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Imagínense si esto así literalmente lo tomamos. Wow, Dios me da a mí la capacidad. Ahora te perdono, estás perdonado. No te perdono, no estás perdonado. Pobre de nosotros, pobre de la gente, ¿verdad? Si Dios dejara al ser humano, un hombre, la autoridad de cierta manera, así literalmente decir, estás perdonado o estás condenado, habría más gente en el infierno que en el cielo. Porque nuestra actitud es más de condenar que de perdonar, ¿no es cierto? Entonces no es que Jesús deja esto como un permiso. Como vuelvo a decir, es una responsabilidad. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te digo, te doy las llaves. Y también en esa misma oportunidad, vamos a leer Mateo capítulo 16. Dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y famoso, ¿no es cierto?, que San Pedro es el que te va a recibir en el cielo. Espero que te reciba Jesús. Pero cuando dice, en ningún momento, ustedes le escucharon una vez al apóstol Pedro decir, miren, yo tengo la llave. A quien quiero le abro y a quien quiero no le abro. ¿Está? No dijo nunca. Y sabemos que figurativamente, no figurativamente, sino que esa parte se cumplió cuando él abre la puerta a los gentiles, cuando fue en la casa de Cornelio. Y sabemos que no es una llave natural, no es una llave, es una llave espiritual. ¿Qué es lo que abre las puertas de las cárceles? ¿Qué llave es la que abre? El Evangelio. Y después le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí agrega, ¿y qué dice? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere? Nosotros mayormente usamos eso para atar demonios, ¿no es cierto? Y para, no para desatar, ¿verdad? Pero y mayormente pensamos, ato esto y desato lo otro, y pensamos que es liberación, pero es mucho más que eso. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, en ese momento no le dijo te doy, porque todavía Jesús estaba. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares y todo lo que desatares, primeramente ¿dónde?
todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatare en la tierra será atado en los cielos. ¿Y a qué se refiere esto de atar y desatar? ¿Qué es lo que vamos a atar y desatar? Bueno, en primer lugar tenemos que estar nosotros desatados, ¿verdad? Pero cuando le dice que le da la llave del reino de los cielos, y lo que ata acá se ata allá, y lo que desata acá se desata allá. Y cuando Jesús dice, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, el capítulo que leímos, el versículo que leímos, ¿a qué se refiere? ¿Qué está diciendo? A quienes remitieres, ¿saben qué es remitir? No, lo contrario. Lo contrario. Por eso, acá casi no se usa, pero en Argentina siempre se usa cuando vas a mandar una encomienda, pones para quién es y después dice remitente. Eso quiere decir el que está enviando, el que está mandando. Y cuando Jesús dice a quienes remitieren los pecados les son remitidos, ¿qué autoridad nos da? ¿En qué sentido? ¿Para que nosotros perdonemos? ¿Para que nosotros enviemos? En un sentido, vamos a decir sí. Porque tenemos la oportunidad de abrir la puerta o dejarla cerrada. De que el pecado sea perdonado o que quede ahí. ¿Cuándo lo hacemos? Porque Jesús le dice esto después, yo les envío, como el Padre me envió a mí, reciban el Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad cada vez que hablamos de abrir una puerta o dejarla cerrada. Tenemos la responsabilidad de que esa persona reciba el perdón de sus pecados o se quede y muera con los pecados. No vamos a salvar a nadie, no podemos perdonar a nadie, pero Dios nos dio la autoridad que a través del Evangelio la gente sea libre o siga condenada, reciba perdón o muera en pecado. ¿Me entienden? Entonces hay una responsabilidad tan grande de poder hablar, de poder testificar, de poder anunciar. ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor aquel día? No sabe la cantidad de veces que yo prediqué. Cuando yo predicaba, la iglesia lloraba. Y cuando yo cantaba y tal cosa. Y cuando yo lo otro. Y cuando yo aquello. Y decía, está bien, está todo muy lindo. Pero ¿a cuánto le abriste la puerta de la cárcel? ¿A cuánto le diste la oportunidad que sus pecados lo dejen libre? Y la verdad que yo preferí como los discípulos quedarme ahí encerrado. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Oramos por Paraguay? Sí, como escuchamos esta mañana. Pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Para poder interceder por esta nación, sí. Pero si la iglesia no se mueve, si la iglesia no toma su lugar, Paraguay está corriendo un gran riesgo de que caiga realmente, donde tantas naciones cayeron, gobernado por gente que está totalmente en contra de Dios. No digo que está gobernado por cristianos ahora, no vamos a entrar en política ni nada, no vamos a ponernos a juzgar eso. Pero como muchas veces le dije, por lo menos hay autoridades que de cierta manera tienen ciertos principios y valores en su vida. Pero Paraguay está corriendo un alto riesgo de caer. Y viene bien disimulado. Así que oremos, intercedamos. Y eso no quiere decir que porque haya un presidente cristiano, porque si ese cristiano no es cristiano de verdad, tampoco nos va a servir de mucho. Pero tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando Jesús habla, cuando Jesús viene a ellos, viene con un mensaje sencillo. En primer lugar, en traer paz. En segundo, entender de que ahora yo me voy, pero hay una comisión para la vida de ustedes. Váyanse, yo les envío. Cuando habla de apóstol,
Hoy el título que tanta gente quiere simplemente es enviado. Pero ¿a dónde nos envía Dios? ¿A dónde? ¿A dónde somos enviados? A anunciar, a testificar, a abrir las puertas. Porque ese fue el primer mensaje que Jesús anuncia cuando Él comienza su ministerio. La unción está sobre mí. Y me ha sido enviado ¿para qué? Para abrir las puertas a los que están cautivos, a los que están amargados, a los que están quebrantados de corazón, traer paz, traer gozo. Hoy cantamos, Él es el que cambia nuestro lamento en danza. El Evangelio no es religión, no es práctica religiosa. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a que salga eso de nuestra mente. No es una práctica. Lo que hacemos de congregarnos, de cantar, de orar, eso es parte de nuestra vida cristiana. Pero no es el Evangelio completo. El Evangelio completo es que vos y yo tenemos una llave en nuestras manos de que la gente sea libre o permanezca cautiva. De que muera en pecado o reciba perdón. Cada persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, por tu prédica, por mi prédica, por haberle hablado del Señor, es una persona que está desatada aquí en la tierra. Nosotros queremos atar y desatar ciertas cosas, pero hay personas que necesitan ser desatadas. Y no es allá arriba, comienza acá para que sea libre también arriba. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Que podamos entender, que pueda ser revelado a nuestras vidas. Que no sigamos como estaban estos discípulos. Espero que cuando el Señor venga ya no va a venir así como lo vemos acá, ¿no es cierto? Pero espero que no venga a encontrarnos encerrados, temerosos, miedosos de hablar, de predicar, de testificar, de decir quién es Él. Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver las huellas de la cruz, el testimonio de lo que Él pasó para que nosotros alcancemos la salvación, que otros también necesitan. El mensaje más poderoso, más grande, no es hacer llorar a la gente, es que la gente conozca al Señor, que la gente pueda ver a Jesús, un alma transformada, un alma libre, una persona que realmente puede encontrar esa paz en Jesucristo. Tanta gente hoy atormentada, tanta gente, el que menos pensar necesita, vive lleno de pastillas, vive lleno de calmantes. La enfermedad, como se dice hoy, moderna, que todo el mundo habla. ¿Cuál es el problema de la mente? No. Salud mental. Eso no es otra cosa que enfermedad del alma. Entonces, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Quisiera que por un momento podamos tener una conversación con el Señor. A todos Dios nos envía. No hay ninguno que diga a mí Dios no me envió. A todos somos enviados. Y cuando nos encontremos con alguien, que el Espíritu Santo nos haga recordar, yo tengo la llave en mi mano. No soy San Pedro, pero tenemos la llave al hablar de Jesús, al testificar de Jesús. Vos y yo no le vamos a convencer a nadie, no trate de convencerle a nadie. Hablemos solamente de Jesús, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Nadie creo que te convenció, ¿verdad? No tenemos la capacidad de convencerle a nadie. Pero contale, hablarle, testificarle y dejar que el Espíritu Santo después haga el resto. Nadie va a ser convencido si no es por obra del Espíritu Santo. Y si estamos hoy encerrados, ¿qué te da miedo de hablar? ¿Qué te da miedo de testificar de Jesús? ¿Qué te da miedo de invitarle a alguien? Vamos a decirle como los discípulos: Señor,
Necesito una revelación personal. Quiero ver a mi Señor viniendo con poder y gloria, pero quiero tener la revelación más importante para mi vida hoy. A ese Cristo crucificado, pero también resucitado. Padre, gracias en esta mañana por traernos a tu casa, por hablarnos desde que comenzamos, pero no solamente aquí. Que tengamos el corazón sensible y el oído afinado, limpio para poder escucharte. Cuando tú entraste junto a aquellos discípulos en esa habitación, le dijiste, el Padre me envió y yo cumplí. Ahora yo les envío a ustedes. Señor, necesitamos ese soplo en nuestras vidas. Necesitamos que aquel viento recio que vino en el día de Pentecostés siga soplando sobre la iglesia. Necesitamos, Señor, lo más importante en nuestras vidas. Ese soplo que da vida, ese soplo que levanta, es el aliento de vida que solamente proviene de ti. Es el aliento tuyo que pusiste en nosotros. Es el aliento de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, sin tu Espíritu hacemos mecánicamente. Nos moveremos solamente conforme a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Pero Dios, necesitamos a tu Espíritu Santo. Clamarte con ansia, con sed, con hambre. Quiero ser movido no por mis emociones, sino por tu Espíritu Santo. Señor, vuelve a soplar. Vuelve a soplar sobre nuestras vidas. Aliento de vida. Así como cuando le llevaste a Ezequiel y le mostraste aquel valle de huesos secos. Sé que se refiere a tu pueblo Israel. Es la condición en la que la nación de Israel está. Pero Señor, también hoy entendemos que muchas veces sucede casi la misma cosa en tu iglesia. Si estamos secos, Señor, donde hay sequedad nada crece, no hay vida. Pero Dios, despierta nuestro corazón. Despiértanos, Señor, para no estar conforme, encerrados. Sacúdenos, visítanos, Señor. Una visitación tuya, una manifestación tuya, una revelación de tu obra en la cruz del Calvario. En una oportunidad tus discípulos dijeron, mira Jesús, el templo majestuoso que tenemos. Y tu respuesta fue, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque cuando tú le dijiste a la mujer samaritana, ya no va a ser en tal o cual lugar. Ya no es más dónde está, ya no es más la ciudad, ya no es más el pueblo, ya no es más la ubicación, ya no es más el edificio. Porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Señor, sopla en mí. Sopla, Señor, sobre mi vida. Señor, así como visitaste a tus discípulos en aquella habitación, visita esta iglesia, visita esta congregación, visita nuestras vidas y vuelve a soplar. Oh Señor, necesitamos el aliento de vida, el aliento que da vida. Oh Señor, necesitamos. Necesitamos, Señor,
sin tu Espíritu Santo, sin, Señor, aquel poder en nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar al miedo, porque si tú te hubieras quedado en aquella cruz, o si tú te hubieras quedado en aquella tumba, entonces sí, viviríamos toda la vida encerrado con miedo. Pero Jesús, tú resucitaste, tú te levantaste al tercer día, tú estás sentado a la diestra del Padre, tú vienes por tu iglesia. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Así como tus discípulos, cuando pudieron ver ese testimonio, se regocijaron. David clamó en una oportunidad: vuélveme el gozo de tu salvación. Oh Señor, cuánto necesitamos, cuánta falta hace en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra congregación. Señor, necesitamos la paz y el gozo, que solamente tu Espíritu lo puede dar. Señor, yo necesito. Te entrego mis quebrantos, mis preocupaciones. Señor, te entrego todo aquello que me vuelve ansioso. Señor, todo aquello que me quita la paz, te entrego en esta mañana. Pongo a los pies de la cruz. Señor, al salir de este lugar, quiero salir con paz, con gozo. Que la gente pueda preguntarnos: ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué vos siempre estás tan sonriente? Es que Dios me da paz y me da gozo, que es lo que más necesito. Señor, lo material pasa, y gracias porque, Señor, creemos que tú eres un Dios que bendice, un Dios que suple, un Dios que provee. Pero, Señor, que todo este sistema que nos impulsa, nos mueve, nos empuja a enfocarnos en lo terrenal, en lo material, en lo mundano, y nos hace perder la visión más importante, lo celestial y lo eterno. La nueva Jerusalén está preparada para nosotros. Y, Señor, sabemos, Jerusalén significa fundamento de paz. Pero no queremos solamente esperar estar en ese lugar para disfrutar de la paz y el gozo. Hoy, Señor, hoy queremos. Y acuérdate de lo que tú no le pides, no le reclames después a Dios. De lo que tú no le pides a Dios, no le reclames después. ¿Tú necesitas paz? ¿Necesitas gozo? ¿Qué necesitas? Pídeselo. Oh, gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Cada quebranto, cada aflicción, cada preocupación, cada necesidad, Señor, lo dejo en este lugar. Gracias, Señor.